Hola, vamos a dar inicio al módulo de salud mental en este curso, esta pequeña cápsula de la construcción del informe médico psicológico de lesiones. Yo soy psicólogo de profesión, entonces vamos a ver algunos elementos centrales de la evaluación en salud mental, que es la que se arroja en este informe. Es importante plantear de que las consideraciones en salud mental en situaciones de violación a los derechos humanos revisten características particulares, ¿no? Entonces tenemos que partir nosotros preguntándonos, en primera instancia, qué es lo que nosotros comprendemos por trauma producto de una situación de violación a los derechos humanos, ¿no? El trauma producto de esta situación de violación a los derechos humanos es una experiencia individual, es una experiencia única, irrepetible y aislada, es una clasificación diagnóstica del CIE-10 o del manual DSM-5. Son preguntas centrales para comprender cuáles son las consecuencias de la violación de los derechos humanos en la esfera de salud mental. Es importante comprender de base de que para un equipo de salud mental identificar cuáles son las consecuencias de situaciones violatorias a los derechos humanos es complejo. ¿Por qué es complejo? Porque requiere una lectura integral y multidimensional respecto a cuáles son los aspectos que se ven afectados en el ser humano producto de una situación vejatoria. Es importante comprender de que el origen traumático, precisamente para poder desde ahí hacer hipótesis respecto a cuáles son las consecuencias del daño, cuáles son las consecuencias psicoemocionales y por ende también cuáles serían las posibilidades de ese sujeto que se ve afectado producto de una situación violatoria. Nosotros nos quedamos hasta el segundo punto que nosotros planteamos acá, que en primera instancia necesitamos saber cuál es el origen del trauma. Segundo, desde ahí poder comprender cuáles son los fenómenos psicoemocionales a la base y poder hacer una hipótesis respecto al daño. Nosotros no planteamos en este informe acciones restitutivas o reparatorias, ¿no? Porque eso no es materia nuestra, pero sin embargo nosotros reconocemos que si comprendemos mal qué es lo que estamos mirando como trauma, lo más probable es que nosotros no podamos hacer una buena hipótesis de daño ni tampoco identificar las consecuencias en salud mental. Bajo esta misma línea nos preguntamos, entonces, ¿qué es lo que se define por lo traumático en la violación a los derechos humanos? Las situaciones de lo traumático, la consideración de lo traumático, es una situación que se caracteriza por la existencia de un escenario de extremo riesgo vital para todos los individuos que componen una situación, una experiencia en particular. No es posible hacer abandono a esta situación y casi no existen posibilidades de respuesta defensiva, ni materiales físicas ni psicológicas, es decir, es un desborde completo de la capacidad del ser humano de tolerar una experiencia. Eh, es importante integrar también que en esta dimensión del trauma producto de violación a los derechos humanos, los efectos de la tortura, la persecución sistemática, representa un daño tanto a nivel individual como también a nivel del proyecto vital de un colectivo, es decir, de la sociedad en su conjunto. Una de las características claves de esta situación es que precisamente el daño permea no solamente a la individualidad del sujeto, su propio psiquismo, sino que también todo su campo de relaciones, ¿no? Y en esta línea existe una particularidad que tiene que ver con quién es el que configura esta violencia, ¿no? Que produce el daño. Y en este caso es un agente, un agresor, ¿no? que representa al Estado, ¿no? El Estado mismo que es el garante de derechos. Esta particularidad que tiene que ver con el origen del trauma es fundamental para poder comprender de que el trauma en sí mismo es una experiencia que es masiva para el individuo, pero también es total para todo el campo relacional del sujeto. Aquí diferenciamos dos aspectos centrales, ¿no? Uno, el concepto de traumatización extrema y por otro lado, el concepto de traumatización individual. Aquí es importante señalar de que la diferencia entre ambos conceptos no tiene que ver con qué experiencia es peor o más tolerable que otra, sino que la diferencia tiene que ver con el origen de los hechos, ¿no? Entonces aquí la diferencia es cualitativa y no cuantitativa, no tiene que ver con qué experiencia pesa más, ¿no? Una experiencia individual como una situación de abuso sexual puede ser igual de devastadora que una situación de prisión y tortura, ¿no? Y la respuesta del sujeto van a depender de las condiciones psicológicas, sociales que también pueda tener para tolerar una experiencia. En la traumatización extrema, el contexto sociopolítico es el que define, a través de acciones sistemáticas vulneratorias, ¿no? Acciones que van en contra de la posibilidad de sobrevida de un sujeto o de un grupo en específico, ¿no? Los organismos especializados del Estado o administradores del poder político son quienes atentan contra las condiciones de vida o sobrevida de un conjunto humano. En el caso de una experiencia de traumatización individual, nosotros podemos reconocer de manera más explícita o más diferencial un evento único o una situación que marca el curso vital, ¿no? Y que de alguna otra forma se transforma en un aspecto irreconciliable para, a nivel subjetivo y para la capacidad de tolerancia en términos integrales a nivel biopsicosocial. Entonces, en esta línea es importante considerar de que en el informe de daño
existe un impacto que es multidimensional en la vida del sujeto. ¿Por qué? Porque el trauma tiene características particulares, ¿no? El trauma se constituye en una relación psicosocial, en donde las características de los hechos inundan los aspectos individuales, relacionales y la esfera social del sujeto. Configuran y condicionan la salud mental del sujeto afectado, tanto en su situación presente y tiene una proyección incierta hacia el futuro. Es decir, las consecuencias de actos vulneratorios de derechos humanos tienen un impacto que es severo y muchas veces irreparable. Las consecuencias tienen proyección incierta y de esa misma línea requieren un abordaje de salud integral que habitualmente tiene un alto costo para los pacientes, ¿no? Y que también tiene la dificultad de que no existe un lugar específico como para poder ser atendido. Es una situación que es compleja debido a que las consecuencias de esto impactan tanto a nivel físico como también a nivel psicológico. Eso es lo que nosotros hemos podido evidenciar todo este periodo de tiempo en el cual hemos constatado mucho daño físico, pero también consecuencias muy profundas y severas a nivel psicológico. Es importante comprender que el fenómeno de la violencia, la trauma y la violación de los derechos humanos es un hecho total y es importante no reducir sus consecuencias. Es importante en esta misma línea dar relevancia a los aspectos subjetivos que el paciente narra cuando nosotros tomamos testimonios de un hecho vulneratorio y desde ahí también cuáles son las disposiciones psicoemocionales, es decir, afectivas que el sujeto dispone para sobrevivir frente a esos hechos. ¿Mm? Es importante considerar en esta misma línea, ¿no?, en el examen de salud mental, un examen mental general donde podamos explorar aspectos que tengan que ver con el ciclo sueño-vigilia, cómo está orientado ese sujeto en el tiempo y el espacio, ¿no? La atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, son elementos que nos pueden dar luces de cómo está funcionando el psiquismo de un sujeto traumatizado. La historia vital del paciente previa es fundamental, precisamente porque nos permite hacer una diferenciación entre lo que era el sujeto previo a una situación de traumatización y lo que el sujeto de alguna u otra forma sobrevive con él posterior de hechos traumáticos, ¿no? Existe sintomatología que uno puede evidenciar que es manifiesta, el paciente puede reconocerla y también existe sintomatología que el paciente no logra reconocer. Y desde ahí para nosotros es fundamental tener claridad qué es lo que ocurre en términos sintomáticos con un paciente afectado. Es importante explorar aspectos relacionales, es decir, cómo el sujeto se relaciona con el mundo, qué mecanismos disociativos emergen durante los hechos, es decir, mientras constituye su relato, qué es lo que nosotros observamos en ese momento con el paciente, si efectivamente se activan mecanismos disociativos, que son disposiciones psicológicas que son esperables para todo momento de la vida, son condiciones adaptativas. Sin embargo, cuando un sujeto se ve sometido a una situación de estrés crónico, los recursos disociativos de alguna u otra forma se transforman o tienen características más patológicas que pueden condicionar el curso de proyección evolutiva y de recuperación del sujeto. Es importante considerar que existe una prevalencia que está descrita en términos clínicos respecto a cuáles son las patologías que uno puede evidenciar después de un hecho vulneratorio. Principalmente lo que nosotros nos encontramos cuando constituimos un informe son situaciones que tienen que ver con trastornos de estrés agudo, que pueden devenir en trastornos de estrés postraumático, sintomatología depresiva en distinta intensidad, episodios depresivos de leves a graves, trastornos disociativos, síntomas somáticos, trastornos adaptativos. Esta prevalencia es la que describe un instrumento internacional en la contratación de violación a los derechos humanos, que es el Protocolo de Estambul. Sin embargo, la experiencia y la evidencia clínica, tanto en Chile como a nivel internacional, también da cuenta de que muchas patologías en términos de salud mental, patologías que uno no puede describir desde los manuales diagnósticos, pueden relacionarse o pueden articularse, pueden ser comórbidas con situaciones de violación a los derechos humanos. La situación de violación a los derechos humanos para la salud mental y para el organismo completo es de alta gravedad e impacto, ¿no? Por ende, la comprensión del fenómeno debe ser exhaustiva para nosotros poder orientar un buen análisis. Es importante aquí, y nos vamos a detener en lo que es el estrés agudo, ¿no?, que es lo más evidente que nosotros podemos acoger en primera instancia y que ustedes podrían ver cuando hagan una evaluación, que tiene que ver con la reacción frente a una situación de estrés en la cual el sujeto se activa durante los 3 primeros días y un mes, ¿no?, y que se caracteriza por síntomas intrusivos, estados de ánimo negativos, síntomas de disociación y evitación y alerta, ¿no? Recuerdos angustiantes, trastornos del sueño, reacciones disociativas, irritabilidad, intensa angustia y descontrol, ¿no?, la habilidad emocional, en fin, una serie sintomática que nosotros podemos evidenciar en la entrevista si el paciente logra reconocerla, pero si no, nosotros podemos ocupar estas categorías diagnósticas para poder ampliar nuestro análisis con el paciente. Es importante también reconocer de que se evidencia en muchos casos la incapacidad persistente de sentir
emociones positivas, ¿no? Cuadros más anhedónicos en términos clínicos, un sentido de la realidad más distorsionado, una lectura más pesimista, precisamente de aquello que en algún momento era seguro, como un ambiente, un espacio, un conglomerado, ¿no? Una sociedad, se transforma en un espacio amenazante, ¿no? De permanente persecución y que de alguna u otra forma conlleva fenómenos retraumatizantes. Habitualmente la emergencia de fenómenos disociativos es fundamental, es un concepto clave para poder nosotros evidenciar las consecuencias de los daños, ¿no? Y que se puede evidenciar, por ejemplo, cuando el sujeto se esfuerza constantemente en evitar memoria, ¿cierto? O desconecta aspectos que tienen que ver con hechos que para nosotros son evidentemente traumáticos. Importante considerar de que el curso evolutivo de un cuadro de estrés agudo, ¿no? Conlleva también la configuración de un posible retorno de estrés postraumático, ¿no? Que la diferencia sustantiva tiene que ver con cómo se proyecta en el tiempo y cómo se va de alguna u otra forma instalando ciertos mecanismos de sobrevivencia, sobreadaptativa en el sujeto para poder soportar la situación de estrés que está internalizada. Bajo esa misma línea, el trastorno de estrés postraumático se caracteriza por una reexperimentación constante del trauma, como recuerdos, pensamientos intrusivos, pesadillas recurrentes o sueños angustiantes, aflicción psicológica intensa, reacción psicológica ante la exposición del agente agresor. En este caso puede ser la policía u otros agentes del Estado, que depende mucho de los hechos. Dificultad para dormir o permanecer despierto, irritabilidad. En fin, aquí lo que yo sugiero es poder mirar los manuales diagnósticos en relación a las patologías que yo les comentaba que podían ser susceptibles de emerger producto de una situación de vulneración, de que ahí pueden nosotros ver, evidenciar sintomatología asociada. Es importante también ver cómo están funcionando los afectos de ese individuo que se ve sujeto a una situación de vulneración. Habitualmente vemos un sujeto que se ve profundamente afectado, ¿no? Que se ve profundamente anímicamente derrumbado en muchos aspectos, ¿no? Hay una situación que atenta contra todo su sistema ético de valores, principios, ¿no? Ideas respecto a lo que podría hacer, por ejemplo, un agente del Estado. Existen características particulares que configuran el curso evolutivo de una situación de traumatización, como por ejemplo si existen situaciones previas que puedan haber ocurrido con agentes del Estado, situaciones conflictivas o no. En muchos casos que nosotros hemos evidenciado, no existe ningún tipo de relación o conflictiva previa o antecedente familiar que pudiese de alguna u otra forma hacer que una situación como esta pudiese ser previsible en términos psicológicos, ¿no? Por ende, los efectos han sido devastadores para muchas personas. Invito a poder mirar las guías clínicas, pero también invito a comprender el fenómeno desde una lectura fenomenológica que permita rescatar la riqueza del testimonio del paciente y desde ahí poder aportar a poder generar un buen instrumento médico psicológico de lesiones que pueda aportar posteriormente en el proceso de rehabilitación o búsqueda de justicia. Eso, muchas gracias.